Hola, hoy voy a hablar sobre síndrome mielodisplásico. El síndrome mielodisplásico, durante el pasar de los años y según la historia, se ha considerado como un grupo heterogéneo de alteraciones malignas de las células hematopoyéticas, en el cual se caracteriza principalmente por la presencia de citopenias. ¿Como cuáles citopenias? Citopenias como anemia, neutropenia y o trombocitopenia, y adicionalmente alteraciones en la maduración celular, caracterizado también por displasia y producción inefectiva de células sanguíneas, también involucrando defectos cualitativos y alguna alteración o riesgo variable que ese pues depende también la transformación o progresión a leucemia mieloide aguda. Con base y con el pasar de los años, ya pues en la historia se empezó a describir algunas clases de trastornos citopénicos a principios del siglo XX más o menos. Esos trastornos citopénicos se consideraban o se caracterizaban por ser refractarios al tratamiento. Fue después, más o menos en el año 1900, que Leuve describió esos trastornos citopénicos como una leucomania, en el cual se describió por primera vez la anemia macrocítica con progresión a leucemia aguda. Ya fue en 1942 donde se denominó el término como odoleucemia, una palabra griega que significaba umbral, para expresar todas esas patologías que tenían una alteración o que estaban en el umbral de la leucemia. Fue después de el año 1975 y en París, donde hubo una conferencia sobre leucemias inclasificables que sugirió el término de displasia hematopoyética como consecuencia a pasar el término de mielodisplasia, considerado como este tipo de leucemias inclasificables de enfermedades. Y ya fue desde 1976 en el cual el grupo franco-americano británico, conocido como FAT, llamó a estos desórdenes como síndromes mielodisplásicos. Y fue desde entonces, desde 1999, en el cual la Organización Mundial de la Salud empezó o pues realizó la publicación sobre la clasificación revisada de síndrome mielodisplásico. Con base a la epidemiología, se ha considerado o se denomina como una enfermedad de los ancianos, en el cual pues vamos a ver cuál es su edad media aproximadamente en los 70 años y pues importantísimo que en Estados Unidos tiene una incidencia más o menos en unos rangos de 30.000 a 40.000 nuevos casos anuales y más o menos de 3 a 4 por 1 millón de habitantes en Estados Unidos. Importante, según la literatura, dice que tiene una preponderancia, una incidencia o una frecuencia mayor en los hombres. Adicionalmente, no se han descrito diferencias étnicas respecto a la incidencia y pues va a tener unos factores ambientales importantes que vamos a ver más adelante en la etiología, que esto me puede llevar a una exposición o un factor predisponente para desarrollar síndrome mielodisplásico. Adicionalmente, en los niños es muy raro encontrar síndrome mielodisplásico, pero pues si se llega a describir un caso, se ha considerado que se debe a menudo a bases genéticas identificables también. La edad media o la edad promedio que está descrito en la literatura más o menos es desde los 65 a 70 años, principalmente, pues ya el inicio es mayor a los 70 años, la prevalencia aumentando con base a la edad. Ya a partir de los 60 años esa incidencia va empezando a aumentar y pues en los menores de 50 años disminuye, pero pues todo depende de un sinfín de factores predisponentes, precipitantes, las comorbilidades, tabaquismo y más adelante vamos a ver algunos defectos genéticos. Aquí es importante tener en cuenta estos tres ítems que pongo acá porque son factores pronósticos que vamos a ver más adelante, como pues el porcentaje de blastos, número y extensión de citopenias, anormalidades citogénicas. Importante que el síndrome mielodisplásico comparte características clínicas y patológicas de la leucemia mieloide aguda, pero hay una gran diferencia.
El síndrome mielodisplásico tiene un porcentaje menor de blastos en sangre periférica y médula. Se dice que más o menos menor al 20% de blastos es lo que presenta, pero hay un riesgo importante de producirse una transformación a leucemia mieloide aguda. Etiología múltiple, incluso la literatura dice que se ha considerado el síndrome mielodisplásico como una etiología de causa desconocida, pero pues hay estudios que ya pues se han avalado con el pasar de los años que pueden desencadenar o pueden predisponer a desarrollar síndrome mielodisplásico. Aparte del envejecimiento que vimos según la epidemiología, también acumulación de mutaciones oncogénicas, bien sea espontáneas o adquiridas. También factores ambientales, exposición, ya vamos a ver aquí en este caso, exposiciones a benceno. Aquí vamos a ver pues el benceno, que es algo que está básicamente muy arraigado, puede desencadenar un síndrome mielodisplásico, factores exposicionales como quimioterapia, agentes alquilantes, en este caso acá tenemos todos estos agentes alquilantes como el busulfán, carboplatin, que tenemos el cisplatín también, la ciclofosfamida. Todos esos pueden ser agentes alquilantes que me pueden desencadenar también el desarrollo del síndrome mielodisplásico, análogos de purina. En este caso acá tenemos a los análogos de purinas, toxinas ambientales como vimos el benceno, la radiación, tabaquismo. Ojo, el tabaquismo es un factor predisponente para desarrollar síndrome mielodisplásico. También tenemos aquí los inhibidores de la topoisomerasa del ADN, en el cual tenemos la daunorubicina, la doxorubicina, el etopóxido. Todos estos pueden tener predisposición o causas de síndrome mielodisplásico, y la radioterapia como vimos, el tabaco también, radiaciones ionizantes, todo esto me puede desencadenar. Acá tenemos unos factores hereditables también, que son factores predisponentes y asociados pues, a los síndromes mielodisplásicos, como la trisomía 21, también la trisomía 8 está pues arraigada, alteraciones en monocitógenes, neurofibromatosis, alteraciones en las células tumorales germinales, neutropenias congénitas, también alteraciones en la reparación del ADN. Importante acá que la anemia de Fanconi, la anemia plástica y otras enfermedades constitucionales me pueden evolucionar a un síndrome mielodisplásico. Entonces, ojo, también tener en cuenta las alteraciones constitucionales, anemia de Fanconi, que me pueden desencadenar. Tenemos el síndrome 5Q, que más adelante nos va a ayudar mucho para la ubicación y descripción del cariotipo de los síndromes mielodisplásicos. Entonces, de elección del 5Q, haploinsuficiencia también, alteración en la expresión genética, genes en la alteración en la proliferación y diferenciación, mutaciones somáticas, aquí vemos factores dominantes, negativos, ganancia o pérdida de la función, factores en la transcripción, los splicing es importante, ese corte y pegue también distiona, modificaciones de histiones, reguladores epigenéticos de la metilación. ¿Por qué es importante? Porque aquí es donde vamos a ver ese gen cuando se altera o existe una mutación, me va a dar un pronóstico. Entonces vemos aquí todos esos splicing, alteración en la hidroximetilación del ADN, modificación de las histionas, transcripción del ADN, metilación del ADN. Entonces vemos, por ejemplo, aquí lo más frecuente, la mutación más frecuente es en el SF3B1, más o menos del 5 al 30%, que es una alteración en ese splicing, corte y pegue, donde el pronóstico puede o no ser favorable, depende de la mutación, de los síntomas y las citopenias. Por ejemplo, acá, si bien no es común una mutación en el EZH2, más o menos del 3 al 7%, donde se ve alteradas las histionas modificadoras, pero mire que el pronóstico es muy desfavorable. Entonces, tener en cuenta todas estas mutaciones y todos estos desórdenes pues que pueden existir desórdenes genéticos, enfermedades hematológicas, en el cual
existe un trastorno clonal de células madres hematopoyéticas y esto pues lo que me va a producir o me va a llevar como consecuencia una proliferación celular desordenada y una diferenciación alterada con inestabilidad cromosómica y genética pues que se ha visto influenciada. Con base a la fisiopatología, entonces acá tenemos nuestra célula madre, todo el linaje mieloide, linaje linfoide. Entonces en la célula madre sanguínea, en el linaje mieloide, importante tenemos la clasificación de los glóbulos rojos, la diferenciación de las plaquetas, el mieloblasto, con diferenciación a granulocitos, eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Y el linaje linfoide, que ese pues ya es otro tipo, donde están los linfoplastos, linfocito B, T y el linfocito citolítico neutral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según el New England, pues ellos vieron cómo pues existía de pronto pues el linaje hematopoyético, su célula madre sanguínea, en el cual con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, con todo ese envejecimiento, factores alquilantes, benceno, cigarrillo, la edad, puede y existe aquí una mutación somática. En este caso, se presenta en un subconjunto de células una mutación somática, en el cual con el pasar de los años, esta mutación pues va a haber un análisis de ADN que va a ser erróneo, donde va a haber una hematopoiesis clonal de significado indeterminado, va a haber un chip precursor que esto pues me va a llevar a una hematopoiesis alterada y ya después, con el pasar de los años, me va a producir un alfa mutación, un alelo mutante importante, pues ya obviamente con alteración de la lectura y me va a producir desarrollo del cáncer. ¿Dónde va a existir un desequilibrio importante del mecanismo epigenético de esa expresión de control con una disminución o una caída de la hipermetilación de genes promotores con un aumento en la hipometilación del ADN global, conllevando a su vez a un acúmulo, bien sea de alteraciones genéticas, alteraciones ambientales, la edad, radioterapia, quimioterapia, que me va a llevar a todas esas alteraciones en el linaje mieloide, disfunción de osteoblastos, disfunción del sistema inmune, alteraciones en la epigenética, alteraciones en la metilación del ADN y pues obviamente cambios en el patrón intersticial que me va a llevar a una alteración hematopoyésica clonal, una expansión grande con un aumento en la parte de la apoptosis, defectos de la diferenciación, donde pues se me va a alterar, me va a producir va a haber una predisposición para desarrollar un síndrome mielodisplásico con el desarrollo de los mismos, desarrollo de citopenias, anemias, trombocitopenias y pues neutropenias también y a su vez un riesgo importante y alto de transformación de leucemia mieloide aguda. Con base a la clasificación, importante aquí, la clasificación, pues esto ya es de la Organización Mundial de la Salud, en el cual pues ellos agruparon síndromes mielodisplásicos y neoplasias. Entonces aquí tenemos el nombre de esos síndromes mielodisplásicos, tenemos aquí el anillo sideroblástico, tenemos el mieloblasto y el cariotipo. Todos estos son los síndromes mielodisplásicos descritos según la Organización Mundial de la Salud, en el cual pues aquí tenemos los síndromes mielodisplásicos con displasia, bien sea de un linaje o dos linajes, tenemos los síndromes mielodisplásicos con displasia también de un solo linaje o de múltiples linajes, pero dependiendo de la alteración de ese síndrome 5Q. Aquí tenemos pues el anillo sideroblástico que se presenta a menor del 5% de los casos, en este caso el síndrome mielodisplásico con único linaje o bien sea con múltiple linaje, pero tiene que cumplir estos criterios de cariotipo, bien sea con aislado del 5Q, el síndrome 5Q. En este caso, aquí vamos a ver que pues hay un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos. Y aquí tenemos también tipo 1 y tipo 2, dependiendo pues lo que haya o lo que se encuentre en la biopsia de médula. Entonces acá tenemos mieloblastos que pues se puede encontrar más o menos del 5 al 10 y en el síndrome mielodisplásico con exceso de blastos tipo 2
más o menos del 10 al 19% de los casos. Y aquí tenemos importante, tenemos los síndromes mielodisplásicos no clasificables, bien sea con un solo blasto a nivel pues en la sangre, no tiene anillo sideroblástico, puede encontrarse si acaso, en realidad no. Y en la biopsia de médula menor del 5%, en el extendido de sangre menor del 1%, y aquí tenemos el síndrome mielodisplásico también no clasificable, pues obviamente tenemos eh, con blastos mayor en la sangre, dependiendo de lo que vayamos a encontrar en la médula ósea o en el extendido de sangre. Entonces, todo esto es importante dependiendo del cariotipo y dependiendo de lo que encontremos de los mieloblastos en biopsia de médula o en el extendido de sangre, podemos clasificar en alguno de esos síndromes mielodisplásicos. Manifestaciones clínicas. Pueden pasar pacientes desde asintomáticos, son múltiples, son variables. Los pacientes pueden estar completamente asintomáticos y ya con el pasar de los años pueden desarrollar alguna clase de sintomatología o bien sea la presencia de alguna citopenia o incluso alguna de las complicaciones de citopenia. Importante que la citopenia más frecuente, más común es la anemia, entonces esos pacientes van a tener a nivel central pues síntomas generales, astenia, anemia, fatiga, cuadros de lipotimia, mareos, adicionalmente también pues a nivel cardiovascular palpitaciones, taquicardia, dolor precordial, angina. A los hallazgos y pues incluso los hallazgos al examen físico podemos encontrar cuadros de hepatoesplenomegalia, linfadenomegalia, que pueden ser no tan frecuentes, pero sí de pronto cuando se hace un examen físico acuicioso y ordenado, se pueden encontrar también cuadros petequiales, púrpura, palidez en el 60% de los casos. Manifestaciones clínicas como infecciones. Entonces, pues los pacientes cuando presentan leucopenia o disfunción granulocítica pueden tener predisposición a infección, predominio de infecciones bacterianas también, enfermedades autoinmunes hasta un 25% de los casos, cardiopatía reumática, artritis reumatoide hasta un 6% de los casos, anemia perniciosa, psoriasis también se puede presentar, polimialgia reumática y pues la enfermedad es la hemoglobina adquirida, hasta un 8% de los casos también pueden presentar. Aquí tenemos una de las manifestaciones en piel que pueden presentar los pacientes, conocido también como un síndrome de Sweet, que es una dermatosis neutrofílica febril aguda. Los pacientes tienen estas lesiones, son lesiones que si bien en muchas oportunidades no son dolorosas, pero tienen signos locales de infección, dolor, calor, rubor e incluso los pacientes presentan cuadros febriles, entonces por eso se le conoce como una dermatosis neutrofílica febril aguda. Importante en la química, entonces si vamos a pedirle pues en el laboratorio la tinción de hierro podemos evidenciar sideroblastos, también más adelante voy a mostrar una imagen de una de sirotripoyesis, la peroxidasa también dependiendo del linaje mieloide, importante excluir otras causas de origen de blastos, cuantificar los blastos, vuelvo y repito, el síndrome mielodisplásico tiene un porcentaje menor de blastos en sangre periférica y médula ósea, por definición nuevamente menor del 20% de los casos. Ya en características patológicas vamos a encontrar hasta en un 50% de los casos pancitopenias, anemias, esas anemias, según pues lo que vimos también la vez pasada en la clase de síndrome anémico, son anemias arregenerativas, normocíticas, en ocasiones macrocíticas y pueden tener, si ya hacemos un extendido de sangre, anisocitosis, leucopenias en un 50% de los casos, neutropenias absolutas, profundas, que me pueden conllevar a infecciones, formas inmaduras de blastos también, trombocitopenias hasta en un 25% de los casos, o trombocitosis no frecuente, pero también está descrito en la literatura hasta en un 8% de los casos. Como vemos, no son manifestaciones aisladas, todo esto es un acúmulo de síntomas, signos también y pues hallazgos patológicos. Si hacemos un extendido de sangre periférica en la serie roja, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En este caso importante, se considera que los eritroblastos
con gránulos. Acá vemos todos sus gránulos que se distribuyen en forma de corona. Vemos acá el eritroblasto, cómo se distribuye acá esos gránulos en forma de corona completa alrededor del núcleo. Ese es el núcleo. Y va a cubrir más o menos 1/3 del anillo circunnuclear. Entonces vemos acá nuevamente el eritroblasto. Vemos cómo esos gránulos se distribuyen en círculo a través del núcleo y va a cubrir casi hasta 1/3. Y esos eritroblastos se denominan, como lo ven acá, sideroblasto en anillo. Podemos encontrar también ovalocitos, también podemos encontrar macrocitosis. Importante también podemos encontrar los dacrinocitos, que son estas celitas así como en lagrimita. También la literatura describe que se pueden encontrar algunas alteraciones en las plaquetas, en los neutrófilos también, hipogranulados también, hiposegmentados, que más adelante vamos a ver los neutrófilos. La serie roja, entonces aquí importante que pues estaba nombrada en las características patológicas, la diseritropoyesis, en el cual la diseritropoyesis lo que se va a presentar es una anisoplaquetas, lo que vamos a encontrar una displasia a nivel celular anormal pues obviamente podemos encontrar en la serie roja alteración acá de estas células. Van a ser células grandes, gigantes, dismórficas, hipergranulares, como vemos, hipergranulares con mala, algunos pueden tener mala granulación o gránulos centrales grandes. Podemos ver acá gránulos centrales grandes, fusionados muchas veces, como vemos acá, y pues la presencia de grandes espacios vacíos. Acá vemos grandes espacios vacíos en estas células, lo que los fieren como un queso, se denomina un queso Gruyère, en el cual pues obviamente son alteraciones que las células no van a funcionar como es, van a tener una función anormal y pues con alteración a nivel de la química sanguínea. Aquí vemos nuevamente pues esa serie blanca, una hiposegmentación, ausencia de granulación. Aquí vemos todos esos espacios, mira acá se pueden ver mejor ese queso, todos esos espacios alterados. Ya pues dependiendo del linaje, si es un linaje eritroide, mieloide o megacariocitos, pues tenemos alteraciones bien sea en la médula ósea o alteraciones a nivel del extendido de sangre periférica. Entonces si tenemos una alteración en el linaje eritroide, entonces podemos encontrar ovalomacrocíticos, eliptocíticos, acantócitos, podemos encontrar estomatocitos, cuerpos de Hollywood, aunque eso se ve mucho en los neutrófilos también. Y ya en la médula ósea podemos encontrar megaloblastos, alteraciones a nivel de pues, alteraciones internucleares, cariorrexis, núcleos fragmentados. Si tenemos una alteración en el linaje mieloide, entonces podemos ver que hay una hipogranulación, pues una hipersegmentación también a nivel del extendido de sangre periférica, a nivel de la biopsia de médula, podemos encontrar defectos de la granulación, alteraciones en la mutación también, aumentos de las monocitógenas, anormalidades, pues todas esas células inmaduras. Y en los megacariocitos, pues podemos encontrar a nivel del extendido de sangre periférica, plaquetas gigantes, hipogranulares o agranulares las plaquetas. Y pues a nivel de la médula ósea podemos encontrar micromegacarocitos, alteraciones en la granulación también, alteraciones en los núcleos. Todo esto podemos ver en un extendido de sangre periférica, dependiendo del linaje y pues ya la biopsia de médula ósea. ¿Cuáles son esos diagnósticos diferenciales de citopenia clonales o idiopáticas y síndromes mielodispláticos descritos según la literatura? Entonces acá podemos ver el título importante, estas siglas que vemos acá. Entonces el CHIP significa pues una alteración en la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado. El IDUS significa una displasia idiopática de significado indeterminado, definida por una ausencia de citopenias periféricas y presencia de displasia. El ICUS se denomina como una citopenia idiopática de significado incierto, bien sea citopenias periféricas,
por al menos 4 meses. El CQS se denomina como una citopenia clonal de significado incierto, puede o no tener displasia leve y los pacientes muchas veces tienen un riesgo incrementado de evolucionar a síndromes mielodisplásicos y pues el MS, que son los síndromes mielodisplásicos. Entonces, importante aquí, pues las características, las citopenias. Entonces, vemos que la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado y aquí vemos que la displasia hepática de significado indeterminado no presentan citopenias, a diferencia del ICUS, que es la citopenia hepática de significado incierto, y el CQS, que es la citopenia clonal, y el síndrome mielodisplásico a un año puede desarrollar displasias. Entonces el CHIP no desarrolla displasias, el IDUS sí puede desarrollar displasias, el ICUS, que es la citopenia hepática de significado incierto, puede o no en realidad pues que desarrolle displasia, en realidad no es tan común y no está descrito en la literatura, pero pues es raro en realidad encontrar el CQ. Las displasias tampoco las presentan, el síndrome mielodisplásico sí las presenta. Aquí en este caso pues vemos todas pues las alteraciones o las mutaciones somáticas en el cual sí puede presentar el chip, puede presentar mutaciones a nivel de T2, ASXL1, del TP53. El IDUS puede o no presentar también alteraciones, el ICUS no presenta, el CQS también sí puede presentar dependiendo con el pasar de los años y el síndrome mielodisplásico hasta un 85% de los casos. Y el riesgo de progresión, muchas veces ese riesgo de progresión a síndrome mielodisplásica, a leucemia mieloide aguda también, es muy bajo en el CHIP, en el IDUS no está descrito, en el ICUS puede presentarse y en el CQ en realidad hasta un 80% de los casos a 5 años. El diagnóstico entonces depende de toda esa anamnesis, la suspicacia del clínico, indagar muy bien todos esos factores ambientales, todos esos factores de envejecimiento, exposición a quelantes, benceno, cigarrillo, todos esos factores de exposición a radio, quimioterapia, ya que pues el diagnóstico del síndrome mielodisplásico se considera como un desafío de características clínicas, patológicas, en el cual debe y pues debe estar acompañado de un manejo multidisciplinario por hematología también importante, en el cual aquí vamos a ver que todo está basado en una evaluación morfológica. Mirar esa discrepancia diagnóstica hasta un 20% de los casos, ver cuál es esa citopenia, mirar cuál es esa clínica del paciente, si tiene astenia, inamia, taquicardia, patos, plenomegalia, mirar si tiene anemia, neutropenias profundas, trombocitopenias, la edad del paciente, indagar muy bien, mirar cuáles son esos síntomas y el riesgo de complicaciones. Confirmación, entonces el aspirado o biopsia en médula ósea, mirar esa frotis de sangre periférica, establecer el riesgo, ya vamos a ver todos esos, pues esos score de riesgos también para poder brindarle al paciente un tratamiento adecuado. Excluir importante otras causas de citopenia, que no sea infección, que no sea otras causas de síndromes mielodisplásicos que vimos que pueden progresar o no, y pues otras citopenias sin displasia. El diagnóstico, entonces, como vimos, mirar a ver cuánto es el porcentaje de blastos, la displasia, la celularidad, el análisis citogénico, todos esos patrones citogénicos heterogéneos, determinantes de riesgo de leucemia mieloide aguda, pronóstico, el tratamiento, todo pues la parte de citometría, el FISH, la secuencia genómica, importante el aspirado y el extendido y el estudio de biopsia de médula ósea. Obviamente pues aquí vemos el hueso cortical que tenemos que pasar, eso es con una aguja, con un troquel grande, importante. Esto pues hay que hacer con todas las medidas de aspiración, de todas las medidas de asepsia, antisepsia, limpieza, adecuado. Lo tiene que hacer un experto, un hematólogo, en el cual pues hace la biopsia con todas las medidas de protección, con una aguja bien fina, gruesa. Y ya en la médula es donde se va a extraer el hueso esponjoso, se va a extraer esa muestra para ser estudiada. Aquí vemos pues el primer score, que es el International Prognostic Score System.
en el cual, pues importante, divide todos esos pacientes con síndrome mielodisplásico en 4 categorías pronósticas, según el número de citopenias, las características citogénicas, el porcentaje de blastos según el aspirado de médula ósea, y ahí me va a clasificar en 4 niveles. Bajo riesgo, score de 0, riesgo indeterminado grado 1, score de 0.5 a 1, riesgo indeterminado grado 2, score de 1.5 a 2 y alto riesgo, un score de mayor de 2. Aquí vemos la clasificación según pronósticos variables, entonces el grado y la variable pronóstica. El grado, entonces 0, 0.5, 1, 1.52. Entonces el porcentaje aquí de blastos en la médula, entonces vemos que aquí en el 0 no tiene, menor de 0.5, de 5 a 10 no tiene, de 11 a 20 y de 21 a 30. El cariotipo, entonces dependiendo de si es bueno, indeterminado o pobre, la citopenia que presenta el paciente. Entonces aquí vemos que esto no es aplicable, si es bueno es un cariotipo normal en este caso, si es, y pues obviamente el cariotipo normal lo diferencia como menos Y del 5Q, del 20Q, si es pobre es un cariotipo complejo mayor de 3 anomalías o anormalidad del cromosoma 7 e indeterminado cualquier anormalidad. Pero ¿qué fue lo que pasó con este Score International Prognostic? Que desafortunadamente este sistema no contaba con la importancia clínica de las neutropenias severas o de esas trombocitopenias para poder determinar el tratamiento adecuado en el paciente, ya que no podía ocurrir que un paciente más o menos que presentaba un recuento de plaquetas de 1000 y 200 de neutrófilo podía tener un score acá de 0.5, mientras que otro paciente que tiene un score de 2, en este caso, con neutrófilos y plaquetas normales, entonces imagínense, o sea, aquí no tenía citopenia ni nada. De este modo, pues obviamente hubo la necesidad de mirar porque pues la situación clínica no se determinaba la gravedad ni el pronóstico, entonces, y mucho menos la dependencia de transfusión, entonces tocó o pues mirar a ver qué otra variable o qué otros score se podían evaluar. Entonces ahí es donde pues se hizo una revisión, en el año también 2012 pues se hizo la revisión de la parte, aquí vemos del International Prognostic Score System, en el cual se hizo pues el revisado y ya empezaron a ver mayores variables en el cual pues el sistema internacional de puntaje se encargaba de 5 factores. El porcentaje de blastos, entonces dependiendo del porcentaje de blastos, en este caso formas muy primitivas de células sanguíneas en la médula ósea, el tipo y el número de anomalías cromosómicas también, aquí pues estaba descrito el tipo y el número de anomalías cromosómicas, el nivel de glóbulo rojo representado como la hemoglobina en la sangre, pues obviamente del paciente. Aquí vemos pues el nivel de neutrófilos también y el nivel del recuento de plaquetas, en el cual pues aquí poco a poco vieron si era bueno, malo, indeterminado o pobre, dependiendo de las mutaciones, muy pobre dependiendo de las mutaciones, obviamente bueno que no tuviera, la parte de aquí muy bueno que no tuviera, la parte de bueno 1, indeterminado 2 mutaciones, pobre 3 y pues ya muy pobre es 4. El número aquí vemos que el número de anomalías cromosómicas, también el número de anomalías cromosómicas dependiendo de cómo lo presentaba los puntajes. La hemoglobina también me da un valor agregado, el recuento de neutrófilos también me daba otro valor agregado y aquí las plaquetas que también me daba otro puntaje agregado. Entonces acá a cada factor se le asignaba el puntaje como vemos acá y ese factor que se le asignaba el puntaje, pues dependiendo de eso mirábamos si era de riesgo bajo, muy bajo, de riesgo, pues en este caso bajo, riesgo indeterminado, riesgo alto y muy alto, dependiendo del puntaje y dependiendo del score. Entonces, esto se hizo la revisión para poder mirar el pronóstico muchas veces en los pacientes también y poderles brindar una terapia adecuada al paciente, una inmunoterapia.
Y pues ya la Organización Mundial de la Salud, pues basada en los sistemas de pronóstico, ellos también pues implementaron unas variables pronósticas debido pues a todas esas limitaciones que a veces se podían presentar para predecir la supervivencia del paciente y la probabilidad de transformación de leucemia mieloide aguda, también incorporando las dependencias de las transfusiones y pues demostrando un factor importante en esos pacientes con síndrome mielodisplásico. Entonces acá en este caso, vemos que se ha demostrado un factor importante en los pacientes con síndrome mielodisplásico. Entonces vemos la categoría, ellos pues aquí escribieron todas esas mutaciones también que se pueden presentar, el cariotipo según pues el Prognostic Score, bueno o malo, y el requerimiento de soporte transfusional para poder tener como una visión más amplia también y poder predecir en esos pacientes la supervivencia y poder predecir también la probabilidad de transformación a leucemia mieloide aguda. Y pues ya aquí tenemos el MSACC Score, que es la estratificación del riesgo en cualquier momento de la enfermedad. Entonces ya aquí me mira muchas variables importantes. Esto aquí me mira también pronóstico. Entonces el estudio citogénico. Aparte del estudio citogénico también mira el recuento de plaquetas en este caso. Entonces me da un puntaje. Obviamente entre más alto pues el pronóstico va a ser mal pronóstico, la edad del paciente, como vemos una patología de envejecimiento, entonces la edad me puntúa mucho también, el recuento de la hemoglobina, el recuento de leucocitos, el porcentaje de blastos también que se pueden presentar, las alteraciones cromosómicas y pues la parte de priorizar las transfusiones, requerimiento de transfusiones. Entonces todo esto me mira y me va a puntuar también el paciente para mirar el riesgo y la estratificación en cualquier momento de la enfermedad. Ya una vez implementado, pues obviamente descartar diagnósticos diferenciales en el paciente, mirar cuál fue esa clínica, todo el estudio de las citopenias, el estudio del extendido de sangre periférica, la médula ósea, dependiendo de eso, dependiendo de los síntomas del paciente y dependiendo del paciente, vamos a discernir cuál es la mejor terapia para nuestro paciente, si soportes transfusionales, profilaxis antibiótica, quelantes de hierro, dependiendo de esa sintomatología del paciente, asimismo vamos a brindarle una terapia. También está descrito en la literatura los factores de crecimiento, el filgastrin o el petfilgastrin, en el cual pues no hay una evidencia clara en el impacto de la supervivencia, pero sí tiene una tasa de respuesta más o menos del 30-60% de los casos y pues obviamente una reducción también incidencia de las transfusiones, riesgo, incertidumbre, pues todo lo que puede pasar al ponerla, cuál es el riesgo que puede llevar de pronto transformaciones malignas, que el paciente presente taquifilaxias, mielofibrosis, son algunos de los riesgos o incertidumbres que puede tener el paciente y pues dependiendo de mirar a ver si son pacientes que ya más adelante vamos a ver pacientes respondedores o no, cómo se define según la literatura. La lenalidomida, en el cual pues depende, se considera que estos pacientes se benefician cuando tienen síndrome mielodisplásico bajo riesgo, cuando presenta anemia y alteraciones en el cromosoma 5. La dosis es 10 miligramos por 21 días cada 4, más o menos 4 semanas. Y pues importante, dependiendo de, puede haber una disminución, pues presenta el paciente una disminución de necesidad de transfusión, independiente de las transfusiones también. No hay datos, no se ha escrito datos que si con el uso de este medicamento el paciente puede o no tener transformación a leucemia mieloide, no se ha escrito en la literatura. Los ananucleósidos, en el cual tenemos dos, tenemos la azacitidina y la decitabina, en el cual son agentes hipolipemiantes. Pacientes, pues son candidatos los pacientes de bajo riesgo dependiendo de la transfusión. La presentación puede ser oral o subcutánea, dependiendo de la administración, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de los síntomas. La respuesta hematológica se puede presentar en un 44 a 56% de los casos y la independencia de transfusiones de un 50 a 60% de los casos. Tenemos la inmunoterapia, en el cual tenemos la globulina
antimonicítica, en el cual, denominada como ATC, en el cual es un anticuerpo contra un tipo de glóbulo blanco llamado linfocito, pues ahí donde va a atacar el linfocito T, que esta a su vez, pues obviamente, pues el linfocito T es el que ayuda a controlar reacciones inmunitarias. Entonces, este ATG lo que me va a ayudar es a interferir en los linfocitos T con la producción normal de células sanguíneas. Entonces, me puede ser útil también. Son infusiones intravenosas, predictores de respuesta, pacientes jóvenes son candidatos, pacientes que tengan alguna positividad para el HLA-DR15, corta duración, de dependencia de transfusión, hipocelularidad, no tiene impacto en la supervivencia y a su vez tiene pobre tolerancia por todos sus efectos secundarios. Ya el trasplante de médula en realidad pues no es recomendado, ni mucho menos en forma rutinaria, ya que pues la ausencia muchas veces o todo ese componente de efectos secundarios, incluso también alto riesgo pues de rechazo y mortalidad. Se dice que de pronto pueden ser candidatos pacientes jóvenes con síndrome mielodisplásico hipoplásico, y ya cuando todas las terapias mencionadas anteriormente, la inmunoterapia, los anasulnucleócidos, la lenalidomida, todos estos han fallado, podemos pensar en un trasplante de médula ósea. ¿Cómo evaluamos esa respuesta hematológica? Entonces, a nivel del linaje eritroide, que presente un mayor de 1.5 gramos de cilitro en 8 semanas, un aumento. A nivel de las plaquetas, un aumento de mayor de 30.000 en 8 semanas. Y la neutropenia que mejore de mayor del 100% y un RAM mayor de 500 células. Nuevamente, esa respuesta a nivel de la médula, que hay una remisión completa. ¿Cómo se define remisión completa? Mieloblastos menor del 5% con maduración normal de líneas celulares y respuesta hematológica. Remisión parcial se define como una respuesta hematológica con disminución del 50% de blastos, pero no son mayor del 5%. Remisión completa en médula ósea, pues ya que esa remisión completa no sea pues obviamente que hematológica, progresión hasta un mayor 50% de los casos de blastos, enfermedad estable, no evidencia progresión en mayor de 8 semanas y respuesta citogénica con desaparición de la anormalidad cromosómica. Entonces es importante tener la evaluación de respuesta hematológica a nivel de sangre y la respuesta en la médula ósea. Entonces, pacientes hay que hacerles también chequeos de médula ósea. ¿Cuáles son esos factores de mal pronóstico? Que el paciente presente una citopenia y progresa a pancitopenia, adquisición de nuevas anomalías cromosómicas citogénicas, determinación o pues que haya un aumento en los blastos, que el paciente tenga fibrosis medular, y pues esto depende pues obviamente de la perspectiva de la terapia del paciente, de evaluar ese pronóstico y mirar a ver cuál es la terapia adecuada en esos pacientes y asimismo ver cuál es la respuesta en la médula y la respuesta hematológica. Importante aquí, pues ya para finalizar este algoritmo diagnóstico que se me hizo muy práctico, donde pues podemos ver acá, mi paciente tiene, vamos a evaluar un síndrome mielodisplásico, encontramos en el hemograma algún tipo de citopenia. Primero, descartar unas causas secundarias de citopenia. Mirar en ese hemograma cuánto es el recuento verdadero de plaquetas, el recuento absoluto de reticulocitos, hacerle pues obviamente si tenemos la posibilidad de mielograma, descartar otras alteraciones, hacerle al paciente un estudio de biopsia de médula ósea aspirado, citometría también de flujo, descartar causas de deficiencia de vitamina B12, pues mirar el HDL, descartar que no tenga deficiencia de folatos, mirar pues los niveles de ferritina, mirar, pedirle todo ese pool infeccioso, VIH, hepatitis para descartar causas secundarias. Descartamos causas secundarias, seguimos con nuestro paciente con citopenia, confirmamos diagnóstico, miramos cuáles son esos criterios de mal pronóstico, miramos cuáles son esos criterios de pronóstico en nuestro paciente, le hacemos los estudios cromosómicos y pues consideramos dependiendo la mejor terapia al paciente, dependiendo de la edad, los estudios y todas esas comorbilidades para poder brindarle al paciente un desenlace adecuado y poder mirar que no vaya, pues el riesgo más grande es el riesgo de transformación de leucemia mieloide aguda. Entonces, importante tener todo ese algoritmo de opciones
todas esas causas, todas esas múltiples etiologías. Importante también poder descubrir todas esas alteraciones cromosómicas en el paciente para poder brindarle, hacer los score y poderle brindar la mejor terapia al paciente para que tenga un desenlace adecuado. Muchas gracias a todos.